Hola, ¿cómo estás? Soy Edwig. Hoy vamos a estudiar el método de Paolo Ruffini para resolver el cociente de dos polinomios. Primero, ante que todo, vemos cómo es el cociente de dos polinomios cualesquiera. Tengo el polinomio de grado 4 porque 4 es el máximo exponente que tiene la variable x. Divido por el binomio de grado 2. Entonces hago 8 por x a la cuarta menos 6 por x al cuadrado más 4 por x menos 2. Este es el polinomio dividendo. Y lo divido por el binomio 2x al cuadrado más x. Este es el polinomio divisor, que es un binomio. Ahora ordeno de manera decreciente con los exponentes desde x a la cuarta hasta el x a la 0. Me quedará 8 por x a la cuarta más 0 por x al cubo menos 6 por x al cuadrado más 4 por x menos 2. Puse 0 por x al cubo porque no tenía término en x al cubo. Planteo la división por el binomio 2 por x al cuadrado más 2. Los pasos, que en este caso serán 9, los pongo a la derecha de la placa. Primer paso. Hago el cociente 8 por x a la cuarta dividido 2 por x al cuadrado. Esto me da igual a 4 por x al cuadrado. Este será el primer término del polinomio cociente. Luego, en el segundo paso, multiplico este primer término del cociente por el primer término del divisor, quedando 4 por x al cuadrado por 2 por x al cuadrado. Esto me da 8 por x a la cuarta, que es el primer término del dividendo. Lo coloco debajo del 8 por x a la cuarta del dividendo. En el tercer paso multiplico este primer término del cociente por el segundo término del divisor, siendo 4 por x al cuadrado por x. Esto me da igual a 4 por x al cubo. Y se lo sumo al 8x a la cuarta, a la izquierda de la placa. Esto está en el extremo izquierdo de la placa. Ahora hago la resta. 8 por x a la cuarta más 0 por x al cubo menos 8 por x a la cuarta más 4 por x al cubo. Hago esta resta y me queda 0x a la cuarta más 4x al cubo. Porque al restar se anulan los términos x a la cuarta. Bajo ahora el tercer término del dividendo, que es menos 6x al cuadrado. Y me queda 4 por x al cubo menos 6 por x al cuadrado. El cuarto paso es hacer el cociente entre 4 por x al cubo y el primer término del divisor, que es 2 por x al cuadrado, quedando 4 por x al cubo dividido 2 por x al cuadrado. Esto me da 2 por x. Este será el segundo término del polinomio cociente. El quinto paso es hacer este segundo término del cociente por el primer término del divisor, quedando 2 por x por 2 por x al cuadrado. Esto me da 4 por x al cubo. Este valor lo pongo debajo del 4x al cubo, en el extremo izquierdo de la placa. El sexto paso es hacer la multiplicación de este segundo término del cociente por el segundo término del divisor, quedando 2 por x, esto es igual a 2 por x al cuadrado, y lo pongo como sumando a 4 por x al cubo, a la izquierda de la placa. Ahora hago la resta y se me anula el término de x al cubo, quedándome
menos 6x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Esto es igual a menos 8x al cuadrado. Ahora bajo el cuarto término del dividendo, que es 4 por x, y me queda menos 8 por x al cuadrado más 4 por x. El séptimo paso, que está arriba y a la derecha de la placa, me dice que bajo este menos 8x al cuadrado dividido el primer término del divisor, quedando menos 8x al cuadrado dividido 2 por x al cuadrado. Esto me da igual a menos 4. Este menos 4 es el tercer término del polinomio cociente. Entonces, en el octavo paso multiplico este tercer término del cociente por el primer término del divisor y me queda menos 4 por 2 por x al cuadrado, entonces esto me da menos 8x al cuadrado. Este valor lo pongo a la izquierda de la placa, debajo del menos 8x al cuadrado. En el noveno paso multiplico este tercer término del cociente por el segundo término del divisor y me queda menos 4 por x, esto es igual a menos 4x, que lo pongo a la derecha del menos 8x cuadrado. Ahora resto menos 8x cuadrado más 4x, lo resto de menos 8x cuadrado menos 4x, quedándome como resultado 0x cuadrado más 8x. Por último, bajo el quinto término del dividendo, que es el menos 2. Y así obtengo el resto de esta división de polinomio por binomio. El resto será 8x menos 2. Finalmente tengo que el polinomio 8x a la cuarta menos 6x cuadrado más 4 por x menos 2 va a ser igual a 2 por x cuadrado más x, entre paréntesis, por, entre paréntesis, 4x cuadrado más 2 por x menos 4, cierro el paréntesis, y todo eso, entre corchetes, más 8x menos 2, que es el resto. Recuerdo que los más y los menos siempre separan términos. Ahora, en esta nueva placa, voy a desarrollar el método de Ruffini, que solo se puede aplicar cuando se divide un polinomio de cualquier grado por un binomio de grado 1 y de la forma x más o menos b, donde b puede ser un número entero o un número fraccionario. Voy a poner un ejemplo. Tengo el polinomio de grado 5, ya que 5 es el mayor grado de la variable x en uno de los términos de este polinomio. Ya lo tengo ordenado en forma decreciente, desde el exponente 5 hasta el exponente 0, que correspondería al término independiente. Coloco en una línea horizontal los coeficientes correspondientes a este polinomio, desde el coeficiente correspondiente al grado 5 hasta el término independiente. Como en el polinomio no tengo el término con x elevado a la 1, pongo como coeficiente el número 0 para x elevado a la 1. Trazo una línea vertical en el extremo izquierdo de la placa y unos renglones más abajo una línea horizontal. En el cruce de estas dos líneas pongo el valor que hace 0 al binomio x más 2. En este caso será menos 2, porque si x fuera igual a menos 2 más 2 es igual a 0. Por lo tanto, menos 2 es la raíz del binomio x más 2, por ser el valor para x que hace que sea x más 2 igual a 0. Ahora bajo, desde su posición, al coeficiente de x elevado a la 5 y lo coloco debajo de esta línea horizontal. Este será el primer coeficiente del polinomio cociente. Entonces, este menos 2 como primer coeficiente lo multiplico por el menos 2, que era la raíz del binomio, que está arriba a su izquierda.
que es la solución del binomio, como dijimos. Por lo tanto, menos 2 por menos 2 es igual a 4. Lo pongo debajo del 3, que era el coeficiente de x elevado a la 4. Sumo 3 más 4 es igual a 7. Este será el segundo coeficiente del polinomio cociente. Vuelvo a repetir entonces el procedimiento. El próximo paso es multiplicar el 7 por el menos 2, que era la raíz del binomio, que me daría menos 14. Y lo pongo debajo del menos 6. Cuando sumo menos 6 más menos 14, esto me da menos 20, que será el tercer coeficiente del polinomio cociente. Este menos 20, repitiendo el procedimiento, lo multiplico por el menos 2 y me da 40, que pongo debajo del 8, que es el cuarto coeficiente del polinomio dividendo. Cuando lo sumo, 8 más 40 me da 48. Este 48 será el cuarto coeficiente del polinomio cociente. Siguiendo con este método, ahora este 48 lo multiplico por el menos 2 nuevamente y me queda menos 96, que lo pongo debajo del coeficiente 0, ya que el polinomio dividendo no tenía el término en x elevado a la 1. Por eso inventé el término 0 por x. Sumo y me da 0 más menos 96, esto es igual a menos 96. Por último, multiplico, como siempre, este menos 96 por el menos 2, que era la raíz del binomio, y me da 192, que poniéndolo debajo del término independiente y haciendo la suma, me queda menos 5 más 192, esto es igual a 187, siendo 187 el resto del cociente de estos dos polinomios. Finalmente me queda el polinomio dividendo es igual a el polinomio divisor multiplicado por el polinomio cociente, todo entre corchetes, sumado a el resto. Esto es todo lo que hay que saber, en mi entender, sobre división de un polinomio cualquiera, con cualquier grado, por un binomio de grado 1, por el método de Ruffini, que es el que se puede aplicar. Muchas, pero muchísimas gracias por acompañarme en este estudio. Hasta la próxima, hasta que nos encontremos de nuevo. Chao.